Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este proceso de formación sobre acceso a la información pública. Nos alegra que estén aquí con nosotros hoy. Mi nombre es Adriana García y seré su anfitriona durante este evento. Antes de comenzar, me gustaría tomar un momento para hablarles sobre Red Ciudadana. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, creada con la misión de incentivar la participación y auditoría ciudadana. Por si alguno ahorita acaba de entrar, les quiero volver a compartir algunas pautas que tenemos para esta sesión. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio durante la presentación para evitar cualquier interrupción. Si alguno quisiera hacer alguna intervención, por favor, levantar su mano o bien pueden poner sus dudas y comentarios a través del chat. Este evento está siendo grabado y será compartido para las personas registradas en la sesión. Ahora bien, el día de hoy nos acompañan desde Argentina Eugenia Brawinski, quien es licenciada en Ciencia Política y magíster en Administración y Políticas Públicas. Desde hace más de 20 años que se dedica a la promoción de políticas de transparencia, siendo foco en la adopción de normas e implementación de leyes de acceso a la información pública. Ella ha trabajado tanto en el sector público como en organizaciones de la sociedad civil. En la Red Internacional de Justicia Abierta, ella pertenece al equipo ejecutivo y coordina el grupo de trabajo sobre acceso a la información pública. Y también nos acompaña Inés Selwood. Ella es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Cataluña. Desde 1998 trabaja como especialista en comunicación para el tercer sector y transparencia en la gestión pública. Ella es directora de Justicia Abierta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde ella desarrolló Juzbaires Abierto, el primer portal de gobierno abierto del Poder Judicial de la ciudad, y coordina la Red Internacional de Justicia Abierta. Ellas serán las encargadas el día de hoy de darnos nuestro proceso de formación, así que les dejo la palabra a ambas. Muchas gracias. Ay, no lo ensayamos. Yo voy a agradecer, voy a compartir la pantalla y empieza Inés. Así que gracias, Adriana, gracias, Julio, y le doy la palabra a Inés compartiendo mi pantalla. Sí, no ensayamos justo el saludo, Euge, pero bueno, bienvenidos y bienvenidas. La verdad que estamos muy contentas de poder estar realizando este proceso de formación, el primero de varios, como ya decía Julio antes, así que esperamos que todos y todas puedan participar. Así, ahora me dio mucha intriga de cuál va a ser el premio por tener asistencia perfecta a los cursos de formación. Esperemos que por lo menos sea mucha información, mucho aprendizaje, muchos datos, muchas herramientas que se puedan llevar para poder aplicar estos conceptos que vamos con Eugenia hoy a tratar de transmitir, específicamente en el tema de acceso a la información pública y justicia abierta. Como saben, ya lo vamos a ver durante estas horas que tenemos, pero es un tema muy importante, muy caro a nuestro trabajo cotidiano, que es la Red Internacional de Justicia Abierta o la justicia abierta aplicada a los poderes judiciales de la región. Como les contábamos, también voy a tomarme 3 minutitos para presentarles un poco la Red Internacional de Justicia Abierta. Es una red de personas que tenemos iniciativas, que compartimos experiencias, que compartimos herramientas, que promovemos el diálogo y la cooperación en materia de justicia abierta, tanto sea en las organizaciones judiciales como en las organizaciones de la sociedad civil. Ahí estábamos viendo los objetivos de RIJA. Ay, perdón. Euge. Los objetivos de RIJA, que son la cooperación, el diálogo y el intercambio de experiencias, como yo les contaba, es una red que se creó en 2020, cuando la pandemia en ese momento nos pareció una oportunidad, tanto para las organizaciones de justicia como para la sociedad civil, para poder acercar intereses, acercar objetivos. La justicia tenía que modernizarse, la justicia tenía que estar a la altura de lo que estaba sucediendo en el mundo
pero no podía dejar de trabajar. O sea, por más que estuviera la pandemia, no se podía dejar de brindar el servicio de justicia. Entonces, realmente fue una oportunidad para quienes trabajamos en temas de justicia abierta, que son los pilares del gobierno abierto, la transparencia, la colaboración, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, aplicados a la justicia. Como yo les decía, fue una oportunidad para poder difundir, para poder diseminar y para poder contagiar lo que estaba sucediendo en diferentes partes de la región, en este caso, para que la justicia pudiera seguir avanzando. No se estancara en la pandemia, digamos, en el encierro en el que estábamos todos y todas. Bueno, entonces a partir de ahí, un grupo de personas decidimos empezar primero a difundir a través de una lista de mail y después de hacer encuentros como estos, en donde compartíamos experiencias, compartíamos iniciativas y generábamos conocimiento, como lo que estamos haciendo ahora. Ahora sí, pasamos a la segunda diapositiva. Slide. Como ven ahí, éramos pocos miembros en el 2020. Los números están medio raros, pero del 2020 eran más o menos 160 personas. Llegamos al final del 2020 con eso y fuimos subiendo y hoy tenemos 427 miembros, que como ya les digo, son personas que están interesadas en intercambiar experiencias, promover la cooperación y el diálogo sobre temas de justicia abierta, tanto sea vamos a la otra slide, de la academia, como desde las organizaciones de la sociedad civil, como desde los poderes judiciales. ¿Sí? Este es más o menos el universo de personas que compartimos en la red de justicia internacional de justicia abierta, que vienen de estos diferentes ámbitos de pertenencia. Los invito y las invito a que puedan visitar la página web de la red, porque además tenemos algunos cuadernillos, tenemos recursos, tenemos realmente cuestiones que pueden ustedes apropiarse, usarlas y al mismo tiempo ver si tienen ganas de asociarse, simplemente mandando un mail. Ustedes son miembros de RIJA y tienen la oportunidad de conocer lo que hacemos y de intercambiar con todos los miembros de la red, todos y todas los miembros de la red. Y hoy específicamente, como les decía, vamos a hablar de acceso a la información pública y por qué, como les contaba, es un eje central para la justicia abierta. Así que ahora, en este paso de comedia que hacemos, le doy la palabra a Eugenia. Una cosa antes, quizá, sí, vamos a hacer una introducción, pero a nosotras, la verdad, estamos muy acostumbradas a dar este tipo de charlas y nos gusta que nos interrumpan, ya sea por el chat, o levantando la mano con el emoticón y nosotros le damos audio en el micrófono y ahí recién van a poder hacer la pregunta. Así que si tienen ganas y nos interrumpen, nosotras no tenemos problema, vamos a dar un primer pantallazo, pero la verdad, las preguntas en general de estos cursos de formación alimentan y enriquecen el intercambio y el debate que podemos llegar a hacer. Así que los animamos a que nos levanten la mano y nos hagan preguntas. Ahora sí, Euge, todo tuyo. Gracias, Inés. Bueno, de nuevo, como decía Inés, bienvenidos y bienvenidas. Yo voy a estar mirando a presentación, así que si no veo las manitos o eso, alguien dice, y Julio, Inés o Adriana yo interrumpen. voy a estar Te avisamos, sí, no te preocupes. Vamos, pero la idea es lo que decía Inés, que sea una conversación, que seguramente haya cosas que ustedes desde sus propios pertenencias institucionales, sus trabajos, somos un montón para poder presentarnos todos y todas y no queremos sacarle tiempo a la charla, pero Julio ya nos ha dicho que hay personas de distintos países, eso nos alegra muchísimo, hay personas de diferentes pertenencias institucionales, entonces su acercamiento más menos con el acceso a la información de qué estamos hablando puede ser mayor o menor, así que para los que tienen mucho conocimiento les pedimos disculpas si algunos conceptos son básicos, pero tratamos de que todos entendamos esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso a la información pública y por qué esto que decía Inés es un eje de la justicia abierta? ¿Qué es el acceso a la información? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acceso a la información?
El acceso a la información es el derecho que tenemos todas las personas a conocer la información del Estado que se produce con fondos públicos. Pareciera que es una definición muy solemne. Digo, bueno, la información pública es todo lo que produce el Estado, todo lo que el Estado guarda, todo lo que el Estado conserva, todo lo que el Estado financia. Toda esa información en cualquier formato, en cualquier soporte, sea un dato, desde un dato hasta un documento, hasta un expediente, hasta un video, hasta una grabación, es información pública. Pero ahí dice algo más, es un derecho humano que tenemos las personas, ya no es una concesión que el Estado nos da a las personas, sino que nosotros solo por ser personas, tenemos garantizado el derecho de acceder a la información pública. ¿Qué quiere decir que es un derecho humano? Que es de todos y de todas. No hay que ser ciudadano o ciudadana, no hay que tener mayoría de edad, no hay que pagar un impuesto, no hay que tener título universitario. No sé, se me ocurren diferentes cuestiones que podrían restringir. Bueno, esto, a el acceso a la información lo pueden hacer aquellas, digo, y nos parece, les puede resultar raro que yo diga eso, pero si nosotros vemos normas en la región, en los países, normas más locales de algunas municipalidades, municipios, regiones, hay veces que introducen ya menos, pero que hace 20 años más o menos introducían restricciones. Hay que tener pago, un impuesto para poder acceder a la información. Bueno, eso está mal. ¿Por qué? Porque la información es un bien público al cual tenemos acceso todas las personas. Entonces, ahí es... Te hago una pregunta. Si alguien está privado de libertad, ¿puede tener acceso a la información pública? Sí, porque no dejó de ser persona. Digo, cualquier persona, inclusive los privados de la libertad que tienen restringidos muchos derechos, no tienen restringido su derecho humano, porque el derecho de acceder a la información pública está catalogado, como vemos acá, en los diferentes pactos y tratados internacionales de derechos humanos, lo establecen como un derecho humano. Si uno empieza a ir atrás en la búsqueda de cuándo empieza a surgir este derecho, surge con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los tratados de los países de, bueno, pongámonos de acuerdo que hay ciertos derechos que tenemos que garantizar todos los países, de ahí sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, la Carta Interamericana, que dicen, bueno, los países acuerdan que hay algunos derechos que los van a garantizar siempre. Y entre esos derechos está el derecho a la libertad de expresión y se le dice contracara, pero su contraparte, que es el acceso a la información, para poder expresarnos libremente, para poder formar opiniones responsables, para decirlo de alguna manera, necesitamos contar con información. Entonces, en los pactos, en los tratados internacionales, el derecho de acceso a la información está garantizado en todos, está garantizado en la mayor parte de las constituciones de nuestra región. Y además, nuestra región, que es en estos términos de avanzada en materia de garantía del derecho a acceso a la información pública, tiene dos leyes modelos. La ley de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, la ley modelo del 2010 y lo que se llama la ley modelo 2.0, que es en 2020 la OEA volvió a elaborar una nueva norma con órganos garantes, órganos responsables del acceso a la información en cada país para ayornar ese texto que había quedado tal vez viejo a la luz de los avances en la implementación. O sea, hoy en 2020, 2021, 2022, 2023 sabemos más cosas que en 2010. Entonces, por ejemplo, la ley modelo 2.0 garantiza algo que Red Ciudadana y RIJA trabaja mucho, que son los datos abiertos. Bueno, la 2.0 garantiza que la información sea provista en datos abiertos y la ley
del 2010 no, porque no hablábamos de datos abiertos en 2010. Entonces, la ley 2.0 incorpora estas mejoras, estos aprendizajes que todos los países de la región fueron teniendo a medida que sancionaron e implementaron sus propias normas. El derecho a acceso a la información, como decía, es un derecho humano, pero se está guiado por ciertos principios que son compartidos en la ley modelo, pero en los estándares internacionales. La ley modelo nos rige a América Latina, pero los países de Europa también comparten, y de África y de Oceanía, bueno, comparten ciertos principios. Nosotros vamos a destacar 3 o 4, pero si uno mira, cuando miramos a los países a ver cómo son sus leyes y cómo están implementando sus normas, lo primero que tenemos que mirar es si tienen garantizados estos principios. Si alguno de estos principios, en la ley de Argentina creo que son 15, 11, más o menos, el de la OEA son 12, bueno, más o menos están por ahí. Si alguno de estos principios no están garantizados, tenemos que sospechar. Tenemos que decir, no es una buena ley. ¿Y qué pasa si no es una buena ley? La ley lo que hace es facilitar el ejercicio del derecho, porque si nosotros decimos que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, le estamos diciendo un montón a esa persona, pero también le estamos diciendo poco, porque no le estamos diciendo cómo ejercerlo, a quién le tiene que ir a pedir, cómo le pide, tiene que hacer un escrito judicial, necesita un abogado o una abogada, en cuánto tiempo se lo dan, qué información le van a dar y qué información no le van a dar, qué pasa si le dicen, no te la quiero dar. Entonces, las leyes de acceso a la información, que no lo estamos hablando acá porque somos de países muy diversos y hay muchas leyes, entonces no hay una para presentar, pero los invitamos a que consulten la ley modelo y la de su propio país. Las leyes lo que vienen a hacer es a facilitar el ejercicio. Nos dicen cómo, cuándo, dónde ejercitar ese derecho humano. Entonces, cuando miramos las leyes, lo que hacemos es decir, bueno, pero ¿está garantizado estos principios que vamos a ver ahora? Porque si no garantizan estos principios, entonces están restringiendo el ejercicio del derecho. El primero de los principios es la máxima publicidad. Hay un mantra en el acceso a la información que es que la información se presume pública y el secreto es la excepción. La información es pública. ¿Cómo que es pública? Sí, la información es pública. Toda la información es pública, salvo un puñadito de excepciones que lo vamos a ver. Pero la presunción es la publicidad. Al contrario del paradigma del secretismo que invade a nuestras administraciones públicas o invadió a nuestras administraciones públicas, este paradigma de derechos humanos lo que dice es la máxima publicidad. La información se presume pública. Pero además, como es un derecho, lo que prima es el informalismo. No le podemos pedir a la persona que vaya a solicitar información que sepa leer, que sepa escribir, que lo presente en un formulario preestablecido y que esa sea una condición sine qua non. Muchas veces las administraciones proveen formularios para facilitar, ordenar, llenar campos, a veces es más fácil. Pero eso no puede restringir el ejercicio del derecho. Damos siempre el ejemplo. Si va una persona que no sabe leer y escribir, tiene que encontrar en el lugar, en el organismo, en el Estado, en esa oficina del Estado a la cual se acerca a pedir información, alguien que pueda, si el pedido se tiene que ingresar por escrito, que en general se tiene que ingresar por un escrito, por cuestiones burocráticas, transformar ese pedido oral en algo escrito. No puede en cuestiones formales limitar el ejercicio de un derecho. Pensemos siempre, es un derecho humano, con lo cual, si es un derecho humano que lo tenemos garantizado todas las personas, no puede haber normas burocráticas que me limiten el ejercicio del derecho. Euge, y cuando Sí. cuando vos hablás del Estado y la ley modelo, las leyes modelos de la OEA,
¿te estás refiriendo a todos los poderes del Estado o solamente al poder ejecutivo? El Estado es todo y la información pública es de todos los poderes. Entonces, de hecho, las dos leyes modelo, ya la del 2010, pero con mucho más fuerza la del 2020, la del 2.0, incorporan a todos los poderes del Estado, al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial. Cuando las organizaciones judiciales en muchos países no es una única oficina judicial. En muchos países, por ejemplo, en la Argentina tenemos un poder judicial compuesto por muchas instituciones, la justicia propiamente dicha y los ministerios públicos. Eso se replica en muchos países de la región. Todos ellos son sujetos, lo que se llama sujetos obligados. Pero no solo eso, digo, obviamente los tres poderes del Estado y sus ministerios públicos y los organismos constitucionales en donde haya otros organismos constitucionales. Pero los estándares también dicen, y recordemos cuando yo dije qué consideramos información pública, es todo lo que es producido con fondos públicos. Con lo cual, en aquellos países donde existan empresas públicas, la información es información pública. En aquellos países donde las universidades sean públicas, las universidades son sujetos obligados. Los partidos políticos pueden ser sujetos obligados. Las organizaciones de la sociedad civil, hoy no, Dios, ¿cómo organizaciones de la sociedad civil? En la medida que reciban fondos públicos, sobre ese fondo público tienen que rendir cuentas, porque de lo que se trata es que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, le podemos pedir al Estado que nos rinda de cuenta de qué hace con nuestra plata. Entonces, el abanico de quienes tienen que implementar y darnos información es enorme. Pero yendo a pregunta de INE, por supuesto, los tres poderes del Estado. Y ahora vamos a ver qué difícil es pedirle a la justicia, pero la justicia tiene tanta información tan rica para el ejercicio de los derechos de las personas que deberíamos empezar a prestarle un poquito más de atención. Perdóname, Otro principio. Antes de volver al principio, porque justamente en torno a esta discusión que estamos teniendo de qué se entiende por en manos del Estado, hay una pregunta en el chat que dice qué hay de las municipalidades, que al menos acá en Guatemala son entidades autónomas. Y ahí lo que vamos a decir es lo mismo. Mientras las municipalidades manejen fondos públicos, la autonomía estará en que tendrán que dictar su propia ley, su propia norma, su propia normativa, su directriz, etcétera. Va a tener que tener sus propios pasos, cualesquiera sean ellos, con los que ordena su accionar público, pero en la medida en que manejan fondos públicos, tienen que rendir cuentas, tienen que proveer el ejercicio del derecho de acceso a la información para todos los y las ciudadanas y ciudadanos. Y te diría más, ciudadanos y ciudadanas de otras municipalidades, siguiendo con los principios. Digo, no hace falta ser ciudadano de esa municipalidad para poder ejercer el derecho a acceso a la información en esa municipalidad. Exacto. Lo mismo con las universidades públicas, en general también son autónomas, pero manejan fondos públicos. Y de vuelta, como decía Eugenia, no solamente quienes asisten a esas universidades pueden solicitar información y la universidad la tiene que brindar, sino todas las personas. De vuelta, siempre decimos estos ejemplos de todas las personas. Los niños, niñas, adolescentes, sí. Las personas privadas de la libertad, sí. Los adultos mayores, adultas mayores, sí. Todas las personas. Entonces, es bastante amplio. Claramente cada uno desde su ámbito va a decir, bueno, pero Eugenia me habla de informalismo en la justicia, en cualquier ámbito judicial. Y bueno, claramente hay principios o hay formalidades que en algunos ámbitos estatales son más difíciles que en otros de aplicar, pero bueno, hacia ahí es donde estamos yendo. Claro, acá estamos presentando casi el mundo ideal, ¿no? Del mundo ideal, de lo que es el derecho a acceso a la información pública, de lo que son los principios rectores para el ejercicio del derecho, para la implementación de las normas de acceso a la información pública. Del dicho al hecho hay mucho trecho, por lo menos lo decimos así en Argentina,
pero de este mundo ideal a la realidad hay aprendizajes y hay cambios de paradigma. Y cuando decíamos que hay una ley modelo 2010 y una ley modelo 2020, dijimos que había habido 10 años, pero 20 desde las primeras normas de acceso a la información. Hoy están cumpliendo desde hace 1, 2, 3 años países, Panamá, Ecuador, están cumpliendo Colombia, están cumpliendo con 20 años de sus leyes de acceso a la información pública, y entonces Perú, entonces lo que se ve en muchos países es aprendizajes. Y por supuesto, cuando empezaron en el 2000, 2001, 2002, a hoy hemos recorrido un largo camino que nos permite que estas distancias entre lo ideal y lo real sean un poquito más cortas, por lo menos en algunos poderes del Estado. Seguramente el Poder Ejecutivo es quien más avances ha hecho, el Poder Legislativo ha hecho un poquito menos que el Ejecutivo, pero más que el Judicial, y en el Judicial venimos remando para cumplir con estos estándares. Pero entonces, otro de los principios es no discriminación, que volvemos a lo mismo. Si se trata de un derecho humano de todas las personas, no hay ningún motivo, no puede haber ningún motivo para establecer que a determinada persona no se le va a dar la información. No puede haber rasgos de discriminación, por supuesto, por raza, sexo, edad, nacionalidad, estado legal frente, no sé, a la comisión de delitos. Entonces, un principio rector, como es de todas las personas, es no discriminación. No me la pueden dar a mí, no dársela a Inés, por ejemplo. La información es pública para todos y para todas. Esto vamos a volver después, pero yo dije que la información se presumía pública, toda la información es pública, salvo un puñadito de excepciones. Entonces, uno de los principios que va unido al de máxima divulgación es que las excepciones, que las hay, y porque también cumplen un fin público, las excepciones, un fin de interés general, un fin de que nos protege a nosotros como sociedad, tienen que ser limitadas, estrictas, taxativas, y a eso vamos a volver después. Y el último de los principios que les vamos a presentar ahora, pero como yo les decía, hay más, les voy a decir, es gratuito, no te pueden cobrar por pedir información, tiene que haber buena fe, el organismo, el Estado, tiene que tratar de ayudarte cuando vos pedís información. Pero uno de los principios clave es esto de indubio pro petitor. Indubio pro petitor, que en caso de duda siempre se va a decidir a favor del administrado. Muchos y muchas de ustedes deben ser abogados y abogadas, con lo cual hablar así de a favor del administrado les puede resultar conocido. Es medio raro decir será a favor del administrado, será a favor de quien pide la información, ¿no? En el administrado, pensando en un sistema burocrático donde hay un poder público y nosotros personas vamos. Pero entonces, las normas de acceso a la información, el derecho a acceso a la información, lo que dice, bueno, esta persona y este Estado y no se ponen de acuerdo, cuando sí hay que definir en esta no ponerse de acuerdo, siempre nos vamos a tener que definir por la persona. ¿Por qué? Porque la información es la persona y se trata de un derecho humano. ¿Vamos bien hasta acá? Si no, levantan mano o... Euge, ¿y se puede pedir cuántas solicitudes de acceso a la información puede hacer un ciudadano o una ciudadana? Infinitas. No hay Infinitas, límite. punto rojo. No hay límite. Nosotros tenemos, hay casos que... vamos a desmitificar, ¿no? Porque cuando Adriana nos presentaba, decía tanto de Inés y de mí que éramos desde hace 20 años, trabajamos en esto y somos promotoras
o impulsoras, hemos trabajado en sociedad civil, promoviendo y haciendo incidencia para la sanción de leyes en la región y en particular en la Argentina. Y uno podría decir que somos militantes del acceso a la información, creemos en el acceso a la información pública, pero también nos ha tocado, digo, ya esto es como una historia de vida, pero tanto a Inés y a mí hemos estado en el órgano garante de la Argentina, y es verdad que uno recibe y de repente teníamos de una misma persona que había hecho en un mes, no sé, 50 solicitudes, 50 reclamos administrativos, como un reclamo como judicial, pero en el ámbito administrativo, y decíamos, pero ¿qué más quiere esta persona? Desde ya, los funcionarios, los y las funcionarias son personas que también trabajan haciendo cosas adentro del Estado. Digo, no es algo de las personas contra los funcionarios y las funcionarias y los empleados. Lo que estamos tratando es crear un nuevo paradigma y a veces, sí, efectivamente, no hay límite a hacer solicitudes y del otro lado, tal vez les pasa a muchos de los que estén hoy acá que reciben solicitudes y dicen, sí, pero a veces me traba mi trabajo, no paro de contestar solicitudes. Efectivamente, el derecho a acceso a la información, implementar el derecho a acceso a la información es costoso. Trae aparejado costos económicos, costos tecnológicos, costos en relación a recursos humanos. Necesitamos gente que esté capacitada, que esté involucrada, que esté conmovida, pero que sí, que trabaje también en las oficinas públicas de responder solicitudes. Eso implica un cambio de paradigma. Trabajar en vez de hacia adentro, trabajar hacia afuera. Después, si alguien en el chat quiere contar si le pasa, o si es solicitante, o si es receptor de solicitudes, y levantar la mano y abrir el micrófono y contar su experiencia, desde ya estamos abiertos y abiertas y a las preguntas también. Pero entonces decíamos, el acceso a la información es un derecho humano, tiene ciertos principios que tienen que estar garantizados para garantizar, valga la redundancia, que efectivamente se pueda ejercer el acceso a la información. Pero cuando hablamos del derecho a acceso a la información o directamente el acceso a la información pública, tiene diferentes dimensiones. Podríamos decir, bueno, usamos el acceso a la información para distintas cosas. Es un derecho individual, porque como decíamos anteriormente, surge vinculado directamente a la noción y al ejercicio de la libertad de expresión. Las personas tenemos derecho a expresarnos libremente, a expresar libremente nuestra opinión sobre los distintos temas de la vida pública y de nuestra vida privada. Y entonces el derecho a acceso a la información, en ese sentido, tiene una dimensión individual. Es propio de cada persona. Pero también lo podemos pensar como un derecho colectivo, porque nos permite ejercer el derecho que tenemos como sociedad a controlar a las autoridades. Es nuestro derecho a que los funcionarios y las funcionarias rindan cuentas de sus actos. Es un derecho, el acceso a la información, que nos permite no solo exigir la rendición de cuentas, y entonces pasa a ser uno de los pilares centrales del sistema republicano, de la división de poderes y la rendición de cuentas de los representantes, quienes nos gobiernan, no solo en el Poder Ejecutivo, también en la justicia nos están representando. Digo, no los votamos a los jueces, pero están ejerciendo justicia o impartiendo justicia hacia todos, están ocupando un lugar público. Entonces nosotros tenemos derecho como ciudadanos y ciudadanas a que nuestros representantes, nuestros funcionarios públicos rindan cuentas de sus actos. Y en esta rendición de cuentas, además, nosotros tenemos la posibilidad de obtener información para ejercer otro derecho, que es nuestros derechos políticos.
para votar de manera informada. Si después queremos votar de manera no informada, podemos, pero tenemos que tener la posibilidad de votar de manera informada. Bueno, vos querés ser diputado o diputada, ya fuiste, cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer, no cumpliste, cumpliste el presupuesto, los presupuestos públicos, los presupuestos colaborativos, toda esta idea de gobierno abierto que seguramente ustedes, que está muy metida entre nosotros, y estos procesos de formación vienen en el marco de este nuevo paradigma que se implementa en el mundo desde hace varios años, del gobierno abierto o el Estado abierto. Después vamos a ver esta transición. La primera génesis tuvo que ver con los presupuestos participativos. Esta idea de que las comunidades participaban con las oficinas públicas en el armado de sus presupuestos. Seguramente el Estado argentino o el Estado guatemalteco como Estado es difícil que pueda hacer un presupuesto participativo. En Argentina somos 50 millones de personas, es difícil. Pero las primeras experiencias voy a hacer como un estiramiento conceptual, pero de co-creación son los presupuestos participativos. En lugares más chiquititos, estos comunas, municipalidades, lugares pequeños, se sometían a, bueno, cómo armamos el presupuesto y cómo después rendimos cuentas de la ejecución de este presupuesto. Entonces ahí está una de las génesis me parece a mí, de la participación en el diseño de políticas públicas, las audiencias públicas, etcétera. Digo, las audiencias públicas, que fue también uno de los primeros mecanismos de participación ciudadana, someter temas a la discusión pública a través de audiencias, necesitan de información, porque si no, ¿cómo vamos a participar y a decidir y a elegir? No sé, en Argentina hubo una experiencia en los años 2000, hace un montón de tiempo, de una municipalidad, hablando de municipalidades, que a través de audiencias públicas sometió a discusión la contratación del servicio de recolección de basura de esta municipalidad. Y fue una de las primeras experiencias, Inés, 2004-2005 habrá sido una de las primeras experiencias de participación ciudadana, de lo que hoy hablamos la co-creación. No se co-creó, pero sí a través de una audiencia pública se discutieron los pliegos, las personas, los ciudadanos y ciudadanas del municipio podían discutir los pliegos de licitación de las diferentes empresas, y a través de estos mecanismos de participación más antiguos, más pasivos, tal vez de lo que hoy estamos acostumbrados, el municipio eligió su empresa de contratación de residuos porque venía de un escándalo de corrupción y era la forma de revertir un hecho de corrupción muy grande que había ocurrido en ese lugar con unas nuevas medidas de participación. Pero nada hubiese sido posible si no había información. Si estos pliegos, si estas propuestas económicas, si las auditorías, si lo que fuera, no estaba a disposición de la ciudadanía. Otro ejemplo de información que nos sirve para que nos rindan cuentas y para controlar nosotros, las personas, a nuestros funcionarios y funcionarias, son la publicación de las declaraciones juradas de bienes y de intereses. Yo no sé cómo es en sus países. En la Argentina hay una norma que regula la presentación de las declaraciones juradas y no hay muchas cosas que han quedado intactas en la Argentina, pero las declaraciones juradas públicas sí. La verdad que eso podríamos decir que se ha mantenido bastante bien desde la sanción allá por principios de los años 2000, que las declaraciones juradas de funcionarios, funcionarias, legisladores y jueces y juezas federales son públicas. Uno puede, a través de un mecanismo relativamente sencillo en algunos poderes y en otros directamente está publicado en la página web, acceder a la declaración jurada pública, ¿no? Obviamente están protegidos los datos de cuenta, etcétera, etcétera. Pero digo, la publicidad de la declaración jurada es
una información que nos permite controlar a nuestros funcionarios, si se enriquecieron o no en el ejercicio de la función pública. También, otra dimensión es cómo la información en sí misma, necesito la información para no controlar, no para ejercer mi derecho mis derechos políticos, no para la libertad de información, sino porque necesito esa información, porque es lo que estoy buscando, esa información. Una investigación periodística, el habeas data, hacer los reclamos de habeas data, necesito la información. En este caso mi información propia o mi abogado, pero digo, la información pasa a ser el objeto en sí mismo, no es un medio para, sino lo que necesito es la información porque a eso quiero llegar. También uno podría decir que a veces, digo, y hay hay muchísimos casos donde el ejercicio del derecho a acceso a la información se usa para ver si los poderes públicos responden. No estoy buscando mucho no me importa mucho qué estoy pidiendo. Puedo pedir peras o manzanas. Lo que quiero ver es si me dan las peras o me dan las manzanas. Y finalmente, y esto me parece que es lo que viene, cuando nosotros vemos, ahí Claudia levantó la mano, ya te doy, déjame terminar, Claudia, con esto, si bien dije que la información como prerequisito para el control ciudadano también era para ejercer otros derechos, como los derechos políticos, esto del instrumento para ejercicio de otros derechos más vinculados a los derechos sociales, económicos, culturales, hoy podemos también agregar el derecho a un medio ambiente sano, y esto es, la información nos permite conocer qué otros derechos tenemos. Nos permite saber qué escuela es mejor que otra de las escuelas públicas o con fondos públicos. Nos permite acceder a un plan de salud o a un servicio de salud del Estado. Nos permite el acceso a justicia. Necesitamos información para saber qué derechos tenemos para acceder a la justicia. Nos permite saber si hay planes de acompañamiento a adultos y adultas mayores. Entonces, el derecho a acceso a la información es un derecho que tienen las personas y que les sirve a las personas para ejercer otros derechos. Y nosotros ahí pusimos, bueno, grupos vulnerables o grupos en situación de vulnerabilidad. Hoy la Agenda 2030, los ODS, una de sus frases, y que es muy, muy, muy clave, me parece, para las democracias y para quienes trabajamos en políticas públicas, es, bueno, todos estos objetivos de desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás. Y cuando decimos no dejar a nadie atrás, sobre todo es a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y si nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, como funcionarios y funcionarias del Estado, de los diferentes poderes, como academia, desde el lugar que fuera, nosotros podemos generar información y que esta información sea accesible para aquellas personas que están en situaciones más vulnerables, tengan esta información para que no se les sigan vulnerando derechos, seguro que vamos a estar más cerquita de cumplir con esta misión de no dejar a nadie atrás. Claudia, te dan el micrófono. Hola, sí, un gusto. Claudia Meirena de Honduras. Yo anteriormente trabajé para el IAIP, Instituto de Acceso a la Información de Honduras, como la persona que se encargaba de recibir todas las solicitudes de información, ¿verdad? Y de hacer la resolución de los recursos de revisión de aquellas instituciones que no contestaban. Pero mi comentario es más que toda la experiencia. Yo, estando a lo interno de la institución y ver lo que se habla, lo que es el derecho a acceso a la información, lo que los usuarios requieren de las instituciones, de lo que las instituciones contestan, responden y todo, y aquella transparencia activa a través de los portales de transparencia, yo siempre he visto que
Estos portales de transparencia, si bien es cierto, las instituciones publican la información debida de cada una de las instituciones, pero siento que la competencia de las instituciones de acceso queda corta al momento de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque uno cuando, ¿cómo se llama? Cuando publican los oficiales de información pública, ellos solo publican la información que les dan los gerentes, los jefes y todo eso. Pero ¿qué pasa? El verificador de esa información en ocasiones solo revisa que la información esté publicada en el portal. No se va a poner a ver si la información concuerda con lo que es, si la información es totalmente verídica, si la información es de acuerdo a lo que mensualmente se hizo en el gasto público. Entonces, ¿qué pasa en eso? Siempre decimos, ok, las instituciones tienen 100% de cumplimiento en transparencia, pero solo es por publicar, no porque estén realizando un buen gasto del fondo público. Entonces, a eso es a lo que voy, que en ocasiones, por lo que usted decía, en ocasiones estas solicitudes sirven más que la misma transparencia activa, porque el usuario al ir a la institución está ejerciendo el derecho de que esa información que se les está dando es la información verídica, porque viene de la propia institución, porque hay veces que ya ni se confía en los mismos portales de transparencia. Digamos, aquí en Honduras, nosotros que hemos trabajado allí y que yo ahora estoy de afuera con cooperación internacional, yo digo, o sea, sí, están dando 100% a todas las instituciones, pero qué tan verídica es la información que se está dando yo viniendo desde adentro. Entonces, la calidad de la información no es 100% y aquí se maneja de acuerdo a los lineamientos que la información tiene que ir, que sea veraz, clara, transparente y no me acuerdo cuál era el otro, son 4 claves acá y no es así. Oportuna. Ajá, oportuna. Entonces no se cumple y entonces ese derecho de acceso a la información, el derecho humano que se maneja, yo siento que es más que todo el que lo exige, es el usuario, el ciudadano, pero la institución competente no está verificando esa información, que es información, porque digamos aquí en Honduras la competencia no la tiene el IAIP, la tiene la institución que es el Tribunal Superior de Cuentas, pero ellos no hacen la parte que les toca. Entonces, ahí hay cosas que digamos, yo digo, ok, está bien, pero ¿qué pasa con el papel que tiene que jugar la institución? Ahí Bueno, es donde ahí, uno se queda con esa, Claudia, con esa duda. es totalmente así. Nosotros tenemos al final una diapositiva, una lámina sobre la transparencia activa y la transparencia pasiva. Lo voy a dejar en stand-by esa, pero te voy a contestar, estoy totalmente de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero uno presume que el Estado no miente, que las instituciones públicas no mienten. Por supuesto, una de las principales, ahí Carla levantó la mano, se van enchufando, me parece muy bien. Ahora te doy, Carla, la palabra. La presunción es que la información tiene que ser veraz, por supuesto, digo, y que el Estado no va a mentir en no dar. Lo que puede hacer es darla incompleta, eso puede pasar. Entonces, efectivamente, la garantía del acceso a la información, la calidad de implementación de las normas requiere de un permanente enforcement y monitoreo desde adentro y desde afuera, desde adentro de los órganos garantes o de los órganos rectores o los órganos de control, que pueden ser organismos extrapoder o puede ser unas defensorías o un ministerio público o lo que fuera, dependiendo del arreglo institucional de cada país. Y también de la propia ciudadanía, la ciudadanía organizada a través de organizaciones de sociedad civil o de ciudadanos y ciudadanas activas que miran, piden, tuitean, le hacen cosas, le hablan al funcionario o a la funcionaria, le mandan mails. Entonces, efectivamente, uno tiene que garantizar que la información que se da de manera pasiva a través de solicitudes sea veraz y sea completa,
y que la información que está publicada en transparencia activa, que es esto, que la información se publica sin que medie una solicitud en los sitios web de los organismos, también sea la información veraz y oportuna. O veraz, porque oportuna va a estar. Cada vez más se usa esto de que la información esté en transparencia activa, que esté publicada, porque es más fácil, es más rápido. Yo entro al portal, busco presupuesto, ahí me lo bajo, busco ejecuciones, es mucho más fácil. Pero como la información del Estado es enorme y tiene miles de cosas, es difícil que un funcionario o una funcionaria o un órgano de control, un órgano garante, un órgano de esto del instituto o los propios organismos públicos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, se puedan arrogar la decisión de decir esto es lo que es información pública y entonces esto te publico. No, esto es me publicas porque es la información que más suele solicitarse, porque el listado de las personas que trabajan en un organismo lo piden siempre, entonces para que no se siguen pidiendo ya lo publico, pero no se pueden arrogar la facultad de decidir qué es público y no, porque como dijimos es un derecho humano. La perdí a Carla. Esperá, yo quiero decir una cosa. Sí, Antes de Carla, que tiene que ver con esto. Como decía Eugenia, no vamos a dejar de pedir solicitudes de acceso a la información, de hacer solicitudes de acceso a la información, porque los estados, cualquier poder del estado, diga que lo tiene en un portal de transparencia activa. También tengamos en cuenta que las nuevas normas de acceso a la información tienen obligaciones de transparencia activa, que son un número de requisitos de información, de datos, de documentos que tienen que estar publicados de manera proactiva y tienen que ser oportunos, veraces, como dijimos antes, y actualizados periódicamente. Ahora bien, recién decían, María del Carmen en el chat, y la otra persona que recién habló, que quizá eso no se cumple, ¿no? No está actualizado y entonces no debemos dejar de ejercer nuestro derecho ciudadano a peticionar información, a hacer solicitudes. Y todo este ecosistema de las solicitudes, la información en transparencia activa y demás, lo que hace es a la calidad de la democracia, finalmente, que era lo que Eugenia decía al principio de todo. Esto es un derecho humano que ejercido en todas sus dimensiones, lo que va a hacer es mejorar la calidad democrática. Y bueno, tenemos que mirar cómo es la calidad democrática de nuestros países para darnos cuenta en dónde estamos en el ranking de acceso a la información pública, si brindamos información de calidad o si solamente, como decían acá en el chat, se hace para cumplir check. Nómina de autoridades, check. Y listo, quedó ahí, tengo una nómina de autoridades del 2010 y nunca más la publiqué, nunca más actualicé. Entonces, también lo dijo Eugenia al principio, lo que estamos hablando ahora es el mundo ideal, son los principios de estándares internacionales que ojalá todas las leyes lo cumplan, las leyes modelos, como también decía Eugenia, hemos visto leyes que piden que la gente pague para solicitar información y eso va a contrapelo de todas las normas. Entonces, estamos hablando de eso. Entonces, cada piedra en el camino del acceso a la información, ya sea por activa o por pasiva, va a repercutir en la calidad democrática de esos países en donde estamos viendo las dificultades. No digo nada más. No, Carla, ahora te doy. Lo que también quería decir es, no estamos ni en América Latina ni en Europa, para pensar como dos regiones más avanzadas en esta materia, relajados de que lo hablamos la semana pasada, estuvimos con Julio y por ahí algunos de ustedes también nos hemos cruzado en Uruguay en un evento de la comunidad de datos abiertos, pero bueno, se entrecruza, por supuesto, acceso a información y datos. Y una de las cosas que dijimos es, para que la rueda ande, todavía tenemos que hacer cosas para que no anda sola la rueda del acceso a la información. Quiero decir, no nos podemos relajar diciendo tenemos leyes, porque nos distraemos y tal vez se aplican peor, o el organismo, como decía Claudia y Inés terminaba esto, dice, publiqué el listado de personal, pero está desactualizado hace 3 años, no importa, pero está publicado. Se necesita que el enforcement de los órganos de control, por supuesto, no hay ejercicio del derecho a acceso a la información garantizado
si no tenemos buenos organismos de control que obliguen a los sujetos obligados, a aquellos organismos que tienen que brindar la información, a brindar la información de calidad, completa, oportuna, veraz, etcétera. Pero también creo que es muy importante, sigue siendo muy importante, de la misma manera que la sociedad civil, en principio organizada, fue muy importante el periodismo, fue muy importante en el impulso de y la sanción de normas, sigue siendo importante en el control de la aplicación y cumplimiento de estas normas. Carla. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Carla de Guatemala y yo tengo algunos comentarios. Creo que a nivel mundial tenemos como casos muy parecidos. Obviamente Guatemala también cuenta con una ley de acceso a la información, pero yo sí he visto el cambio. O sea, sí pude ver que por lo menos en el organismo ejecutivo, a través de las solicitudes constantes que nosotros como organizaciones de derechos humanos, porque pertenezco a una organización de derechos humanos, hacemos, esto ha modificado el actuar del Estado. Sin embargo, lo que yo sí he podido percibir es que, por ejemplo, es únicamente el Ejecutivo el que empieza a cumplir y no así el conjunto, o sea, los demás, las demás instituciones del Estado, como por ejemplo, todas las que tienen que ver con el derecho a la justicia, la forma de cumplimiento de todos de las formas en las que ya lleva el avance el Ejecutivo, no lo tiene, por ejemplo, ni el judicial ni el legislativo. Entonces, ese es el paso que tendríamos que dar y obviamente ir mejorando también las respuestas del Ejecutivo, porque hay una serie de cosas que entonces ya, por ejemplo, aquí en Guatemala, una de las cosas que antes era pública era justamente la declaración de patrimonial de las personas que tomaban posesión. Ahora eso ya no es público en Guatemala. Entonces, eso se podría decir que es un retroceso en materia de acceso a la información. Entonces, sí me parece muy interesante que haya una actualización de como la ley modelo respecto a acceso a la información, porque obviamente vamos a tener algunas falencias, principalmente hablando de mi país, ¿verdad? Porque nuestra ley data del 2009. Sí es medio nueva, pero ya no está adaptada a esta nueva ley que es la ley modelo del 2020. Estoy de acuerdo con vos en total. En la primera parte, efectivamente, los poderes ejecutivos tienen más kilometraje, para decirlo de alguna manera, porque las primeras leyes solo abarcaban al Poder Ejecutivo, porque las personas siempre tendemos a que nos parece más fácil pedirle información al Ejecutivo que a los otros poderes. Digo, si nos ponemos a discutir ahora, que no lo vamos a hacer porque somos muchos, pero ¿qué le pediríamos? ¿Nos saldría más fácil pedirle al Ejecutivo o la misma información a los tres poderes, pero específica al Poder Judicial? Nos da miedo. ¿Qué le he pedido al Poder Judicial? Si el Poder Judicial tiene casos y es la es la jurisdicción y es los jueces que resuelven casos particulares, no sé qué pedirle. Entonces, efectivamente, el Ejecutivo tiene más kilometraje desde hace más tiempo que se le pide a los poderes ejecutivos y entonces los otros poderes vienen de atrás y esto es seguir andando la rueda, haciendo que este paradigma del acceso a la información, que como dije, no nos relajemos porque pasa esto y se vuelven atrás algunas cosas que creíamos que ya eran batallas ganadas, como la publicación de las declaraciones juradas o de bienes, etcétera, puede haber retrocesos. Entonces, efectivamente puede haber retrocesos. La ley modelo no va a evitar esos retrocesos, porque eso tiene que ver con la aplicación, con el enforcement que se le dé a la aplicación de la norma y de esto, de la existencia de estos órganos de control independientes. Digo, y ahí tiene que ver, bueno, con la situación de los países, la capacidad de los gobiernos, de las voluntades políticas. Digo, no hablamos nunca, acá hablamos del mundo ideal. Bueno, el mundo ideal para que sea
posible, tiene que haber voluntad política de que nuestros gobiernos garanticen a las personas estos derechos, pero por supuesto la primera garantía es una buena norma, después necesitamos un buen proceso de implementación. Tengo dos manos levantadas. Si bien nos queda un montón de tiempo, nos quedan un montón de temas. Entonces le voy a pedir a Eve, Rocío y a Víctor sus comentarios, si pueden ser sintéticos, porque si después nos queda mucho más tiempo al final, charlamos, como decimos acá, a calzón quitado entre todos y todas y hacemos catarsis y nos pasamos datos, etcétera. Pero para que no nos queden temas afuera, les pido si pueden ser sintéticos a las dos personas que levantaron la mano. Creo que Rocío, si no te llamas así, perdón, así me aparece el nombre, lo que quieras decir. Gracias, Eugenia. Tal vez aportando en cuanto a lo que mencionaba Carla, de que el Ejecutivo ha tenido una reacción más proactiva y tal vez amigable para con la población en responder todas las inquietudes que entran por las unidades de información pública. También creo que ha sido gracias al apoyo de las comisiones que están dedicadas a que promovamos, a dar respuesta, un seguimiento adecuado al ciudadano en todas sus consultas. Y también se me ocurría que creo que en un futuro las buenas prácticas que nos comparten ustedes, en este caso, ¿verdad?, que están siendo anfitriones y compartiéndonos esta charla enriquecedora, va a venir a abrirnos un poco más la mente y entender que también de manera pues proactiva, insisto, podemos nosotros poner en nuestros portales esa información que consultan los ciudadanos, y quizás en una de esas ya hay la respuesta para alguien más, y eso provocaría que no se llenen tanto nuestros compañeros en las unidades de información, y dar una respuesta oportuna, como han estado hablando, más pronta, y pues hacer un más ameno esto que necesitamos y debemos de cumplir como todos lo están haciendo. Esa era mi aportación. Gracias, Eugenia. No, gracias a vos. Sí, esa es la función de la transparencia activa. Es que la cantidad de información que se va pidiendo, en algún momento las instituciones también aprendan, digan, bueno, esto se pide mucho, entonces lo publico en el portal para facilitarle a quien lo pide, porque sabemos que es información frecuentemente solicitada, y facilitarle el trabajo también a los que tienen que responder, que no tengan que contestar lo mismo en cada oportunidad. Víctor. Sí, muy buenas noches a todos y todas desde El Salvador. Hay un tema que es muy importante en esto, y es el tema de la generación de la cultura del uso del derecho al acceso a la información, ya que la experiencia de El Salvador es que las oficinas de acceso a la información están colmadas de peticiones de estudiantes que necesitan información para sus trabajos de tesis o para algún tipo de información, o de personas que requieren la información para aspectos periodísticos. Pero más allá de eso, no hay un verdadero interés en el uso de la información para una controloría, ¿verdad? Entonces, es una tarea del Estado el fomentar el derecho a la información para los usos que precisamente se establecen, que son de Contraloría. Solamente eso, para ser breve. Perdón, no podía silenciar, estoy totalmente de acuerdo. Es una... no está no es tan conocido y no es tan usado el acceso a la información. En esto, y que nos quede en esta lámina, por ejemplo, para el ejercicio de otros derechos, es muy poco usada la información pública para... Nosotros decimos, bueno, los grupos vulnerables, un grupo, una persona que es parte de un colectivo, de una situación de vulnerabilidad, le es difícil ir al Estado a pedir información, pero bueno, están las organizaciones intermedias, las organizaciones de sociedad civil, digo, que pueden servir de conectores entre las personas que están sufriendo una vulnerabilidad y el Estado, que tiene cierta información que los puede ayudar. Una cosita.
Sí. Ya, una cosita sobre esto. Como recién decía la persona de Honduras, los heavy users, las personas que más utilizan en todo el mundo es esto, los pedidos de acceso a la información son los periodistas, luego las ONGs y por último los ciudadanos, como decía Eugenia, entre comillas, comunes o los ciudadanos de a pie, las ciudadanas de a pie, que lo necesitamos o lo usamos para el ejercicio de otros derechos. Sin embargo, cuando esto se usa, cuando realmente hay una cultura del ejercicio del derecho de acceso a la información, es increíble cómo el beneficio que trae a cualquier ciudadano o ciudadana poder tener una respuesta del Estado en base a alguna inquietud que tenga con respecto a otro derecho. Incluso nosotros hemos tenido ejemplos, siempre contamos un ejemplo de una persona, una alumna estaba haciendo un ejercicio en la facultad, como bien decía recién, no me acuerdo el nombre de la persona de Honduras, hizo una solicitud de acceso para preguntar por una campaña de salud que daban medicamentos gratis para determinada enfermedad crónica. El Estado le respondió, el Ministerio de Salud le respondió y ella pudo acceder a estos remedios, a estos medicamentos de manera gratuita y lo contó en su casa. Su madre lo contó a una vecina, la vecina tenía el mismo problema, le avisó a la estudiante que por favor hiciera también una solicitud de acceso para que ella también pudiera acceder y así fue pasando y la persona se convirtió como en una difusora barrial en su lugar, en su localidad, sobre este derecho de acceso. Tanto es así que el Ministerio de Salud le mandó una carta diciendo que por favor dejara de hacer pedidos de acceso a la información porque ya no tenían como, la demanda era demasiado y no tenían una forma de poder satisfacerla. Entonces, realmente esto genera, pero sí, como recién decía, es como el kit de la cuestión, ¿no? Porque nosotros decimos, hagan pedidos, utilicen, ejerzan el derecho y sin embargo eso después no se hace y entonces genera, como decía Eugenia, que la rueda que esté cada vez más desinflada. Pero bueno, hacia ahí vamos. Habíamos dicho que el derecho es la presunción, se presume pública, pero como todo derecho no es absoluto. Bueno, algunos sí, pero este no es absoluto. Este lo que tiene es algunos, como decíamos antes, excepciones al ejercicio del derecho. Hay cierta información que, en principio, vamos a decir que no es información pública o que no va a estar a disposición de la ciudadanía en cualquier momento. Y a esto llamamos las excepciones, que se acuerdan que tenían que ser limitadas. Siempre decimos, es un puñadito de excepciones que tienen que estar tienen que estar taxativamente expuestas. Entonces, por ejemplo, la ley modelo obviamente tiene su capítulo de excepciones, pero la propia Convención de Derechos Humanos ya establece las excepciones al acceso a la información. ¿Por qué? Porque no podemos dejar lugar a la discreción. Nosotros necesitamos que aquellas normas que garanticen el derecho también les digan a los estados, a los poderes públicos, a los poderes políticos, qué excepciones tienen que estar, qué temas o qué información puede estar sujeta a excepción. Entonces también el régimen de excepciones, y esto nos parecía interesante enfocar cuando hablamos de acceso a la información, resaltar el régimen de excepciones, porque no hay que tenerle miedo a las excepciones. La aplicación de excepciones de manera correcta también cumple un fin público, también nos protege a nosotros como sociedad. Y entonces lo que está mal es cuando las excepciones, cuando la denegatoria de información, cuando nos limitan el acceso de manera discrecional, no fundada, sin argumentos, pero la aplicación de excepciones o el capítulo de excepciones, como esté establecido las excepciones en las normas, es un elemento central para la garantía del derecho. O sea, no es que nos estamos enfocando en la parte negra del derecho, como son las excepciones, sino que pensar en las excepciones de esta manera nos garantiza el ejercicio del derecho. Entonces digo, bueno, además de la ley modelo, obviamente la Convención Americana establece ciertas cuestiones. Tiene que estar la propia norma. La ley tiene que decir, artículo 7, estas son las excepciones. Tienen que ser proporcionales, es decir,
tienen que ser adecuadas, limitadas, proporcionales al fin legítimo que se quiere proteger, que están vinculados persiguen un fin legítimo. Yo voy a exceptuar del acceso a la información determinada información, ahora por ejemplo vamos a ver de seguridad nacional, porque puede poner en riesgo la seguridad de las personas. Son fundadas, hay que explicar por qué se aplican excepciones. No pueden ser generales como por seguridad nacional. Ahora vamos a volver. Cuando decimos que son por secreto comercial, se tiene que explicar en qué medida puede afectar el secreto comercial y qué secreto comercial puede afectar. Tienen que estar escritas las excepciones, es decir, no te la doy por esta excepción que está establecida en la ley, que persigue un fin legítimo, que no es general, que te la fundo y te lo digo por escrito. Son taxativas, el listado de excepciones que está en la ley, que son proporcionales, que persiguen un fin legítimo, es esta y esta. Es el puñadito de excepciones, son taxativas. No se dejan librado a, bueno, después cuando lo implemente aquel funcionario o funcionaria lo implementa, verá que exceptúa. No, son taxativas. Son necesarias en una sociedad democrática. Hay información que es del Estado, que tiene el Estado, que tiene que ser protegida, porque es información que nos protege a nosotros como sociedad. Y en general, vamos a ver que alguna no, en general son temporales. La información clasificada como reservada, vinculada, por ejemplo, a la defensa, a la seguridad nacional, es una información que se clasifica como reservada de manera temporal. Temporal, las leyes lo establecen, la ley modelo lo establece. Cuando nosotros empezamos a discutir las leyes nosotras, hay gente más grande que nosotras que lo discutió antes, pero hemos llegado con la discusión masiva en América Latina de las primeras normas de acceso a la información. Había periodo de clasificación de 50 años, ya no existe más, ahora son 7 años más 3, se supone que después de 10 años no hay riesgo en la desclasificación de información como reservada. Pero entonces estos son algunos de los lineamientos que tenemos que pensar cuando decimos, bueno, nosotros tenemos el derecho, tenemos que ver si están los principios para saber si nos van a garantizar el derecho, y también tenemos que mirar el capítulo de excepciones, porque cómo estén establecidas las excepciones serán las que nos guíen y nos den una pauta de cuánto nos están garantizando o nos van a garantizar el ejercicio del derecho. En nuestra computadora se veía más linda la lámina, que quedó medio que tiene un montón de cosas, pero ¿qué tipo de información vamos a encontrar que esté exceptuada? Y nos vamos a después a enfocar en esta charla en dos, porque nos parece que son las dos que más se van a vincular con la justicia abierta, que es parte de todo este proceso de formación que nos convoca. La seguridad nacional, defensa y asuntos militares, sería como un combo. Intereses comerciales, temas de salud, de seguridad pública, de derecho al honor, esto tiene que ver con privacidad, lo vamos a ver ahora un poquito. Información que afecte, esto también podríamos, pero obviamente hace a los procesos judiciales, pero es obvia, información que afecte derechos del debido proceso. Nadie nunca puede publicar, y esto es clave en los poderes judiciales, información que te pueda perjudicar en un juicio, desde ya. Las relaciones internacionales, información vinculada a la política financiera, monetaria o económica de un país, la propiedad intelectual o las patentes, que también se vincula con los intereses comerciales. Y esta que es más, wow, ¿cómo lo implementamos? Porque bueno, el secreto comercial, intereses comerciales es bastante claro, una patente es bastante claro. Bueno, también nos animamos a decir que está sujeta a excepción las opiniones, la deliberación, el intercambio entre asesores antes de la toma de una decisión. Pero eso está bien, porque los funcionarios, las funcionarias, los asesores y asesoras
tienen que poder discutir, pensar, ir y venir, cambiar de opinión antes de la toma de una decisión sin estar coercibidos, ¿está bien? ¿Cohibidos? Bueno, cohibidos O- de que su opinión después va a ser perseguida. Porque además, digo, si yo dije A y como asesora política y mi funcionario tomó la decisión de B, que yo haya dicho A no tiene mucho impacto. Lo que es pública es la decisión. Y acá hay como una llamadita. Las excepciones se aplican de manera casuística. Son escritas, son legítimas y proporcionales para una sociedad democrática, están en la ley. En principio, la información vinculada a la defensa va a ser información exceptuada. Sin embargo, cada vez que haya que aplicar una excepción, o sea, no entregar una información, vamos a tener que analizar caso por caso. ¿Por qué? Porque la presunción es la publicidad, porque se trata de un derecho humano, porque en el límite del ejercicio de un derecho no lo podemos hacer en términos generales, porque dependerá el daño y el interés que necesito proteger. Hay veces, dependerá el caso, que el interés público es superior al interés el interés particular que necesito proteger en una decisión. Y ahí hay un lado y otro de la biblioteca. Dependerá la interpretación de quien tiene que aplicar una norma. Nos ha pasado que hay información que, digo, un caso vinculado también al ejercicio del derecho que se produjo en Argentina, que de hecho no este caso particular, pero sí el tema está en la Corte Suprema, que tiene que ver con información vinculada a los resultados de estas pruebas masivas que se dan en distintos países. En Argentina se llaman las pruebas a aprender, las pruebas PISA, digo, que se aplican en distintos países, y alguien solicitó los resultados de las pruebas a aprender para la ciudad de Buenos Aires, y el Ministerio de Educación denegó la información porque dijo que podía llegar a violarse, estigmatizar, porque se podía, podíamos llegar a ver como algunas escuelas de las zonas más perjudicadas de la ciudad de Buenos Aires dieran peor, y entonces los chicos que van a esas escuelas estarían estigmatizados. Hicieron una interpretación de la norma que el órgano garante de la Argentina entendió que estaba mal esa interpretación, o que no tenía otra interpretación, y que lo que Euge, me parece que no se estigmatizaba... está escuchando, o por lo menos yo no te escucho. No sé si los demás se escuchan. A ver, ahora Ahora, Se trabó un ahora segundo, pero te sí. escuchamos. Ah, bueno, ahora te digo, escuchamos. el órgano garante entendió que el Ministerio de Educación había restringido de manera equivocada el acceso a la información, porque con distintos fundamentos. Primero, que la estigmatización no era que la información fuera, que se conociera la información, sino si esas escuelas, porque estaban en zonas perjudicadas de la Ciudad de Buenos Aires, tenían menos recursos. Lo que estigmatiza no es la información, sino la situación por la cual le están pasando. Pero que además la información servía para ejercer el derecho de educación. Las familias tenían derecho a saber cómo daban las escuelas ranqueadas y elegir a qué colegio querían mandar a sus hijos. Pero entonces, no importa, más allá del caso, que es súper interesante, muy interesante, digo, en Estados Unidos es información pública sin ninguna discusión, se publica en los portales, digo, es pública, eso para ver las culturas y de hace cuánto tiempo venimos discutiendo en Estados Unidos. El acceso a información tiene muchísimos más años que en nuestra región de América Latina, entonces hay temas que no se discuten, otros muchos sí, pero como un mismo tema puede estar sujeto a dos interpretaciones distintas
Y yo, Eugenia, yo en ese momento órgano garante, podría decir cuál es la correcta, pero como en la mayor parte de las cuestiones vinculadas a las normas y a los derechos y a la interpretación, hay un lado y hay otro de la biblioteca. Pero por eso es casuístico, es muy difícil decir esto siempre va a ser así. Entonces, ahí queremos meternos en dos tipos o señalar que hay dos tipos de información. La información reservada, clasificada como reservada, o la información clasificada como confidencial. Y ahí vemos en los ejemplos de tipos de información que se clasifican que hay alguna información que es reservada, que la reserva es temporal, por ejemplo, estos temas de seguridad nacional, el debido proceso, la información vinculada en la negociación negociaciones internacionales, porque se reserva un tiempo porque existe un riesgo claro, probable y específico, o sea, lo identifico el riesgo, no estoy diciendo generalidades, de que hay un daño a un interés público. Y entonces lo voy a reservar por un tiempo. Esta es la información que puede estar clasificada como reservada por 7 años, con prórrogas de otros 3. En general ya no se clasifica por más de 10 años. Pero después hay otra información, que es la información privada que está en manos del Estado y que el Estado recopiló de manera confidencial, los datos personales. Su acceso se prohíbe también por ordenamientos legales. Hay normas, las leyes de patentes, las leyes de protección de secretos comerciales, las leyes de protección de datos personales. Son normas que protegen un interés o son normas legales, perdón, a favor de un interés personal que está jurídicamente protegido, igual que el derecho a acceso a la información. Entonces ahí podemos tener colisión de derechos o colisión normativa y vamos a tener que casuísticamente interpretar y decidir en esta colisión qué derecho, qué norma prima sobre la otra. Pero en general, este tipo de información confidencial está sujeta a excepción de manera más permanente. Es muy difícil llevar adelante un análisis que se llama prueba de daño, en la cual se termine definiendo a favor del acceso. Esta información confidencial en manos del Estado se mantiene bajo reserva de manera permanente, ya no está sujeta a una desclasificación. Los secretos, las patentes no se desclasifican, por ejemplo. Y ahí queríamos hablar de dos grandes temas que tienen que ver con la seguridad nacional y la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque más que nada, primero la de seguridad nacional porque es como el gran tema donde los estados se amparan para no dar información. No, esto es seguridad nacional. Y los propios estados que hacen eso también decidieron acordar que se van a limitar en este uso discrecional de la seguridad nacional. Y entonces esto nos resultaba interesante, nos resultaba interesante para traer como normas asociadas al derecho a acceso a la información pública. Entonces, en términos de seguridad... Perdón, es como un autodiagnóstico. Se dieron cuenta que estaban utilizando este ejercicio con demasiada frecuencia para responder pedidos de acceso. Entonces, imagínense, en esta época, decir seguridad nacional, bueno, podría ser cualquier cosa. ¿Cuántos empleados trabajan en el Ministerio Público Fiscal? Es seguridad nacional, porque investigan, entonces no lo podemos decir. Bueno, entonces, para que esto no suceda, como decía Eugenia, los mismos estados, este mismo grupo de personas, otro grupo de personas, pero el mismo estado, decidió acordar por estos principios. ¿Qué haces? Decimos, podríamos decir que forman parte del entramado de normas que uno tiene que analizar cuando analiza acceso a la información pública, ¿no? Los principios de Swan
sobre seguridad nacional. Son, como les decía, se reunieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, expertos en la materia, representantes de distintos países de todo el mundo, y acordaron en SWAN una serie de principios vinculados a la seguridad nacional y al acceso a la información. ¿Y por qué está nuestro amigo DiCaprio? Además de que porque es un gran actor y a ver, nos puede parecer lindo para algunos o a algunas nos puede parecer lindo. Más allá de eso, porque los principios de Swan son una suerte de paraguas para la reserva de información, para evitar la discrecionalidad en la reserva de información. Esto que decía Inés. Qué fácil es no dar información por seguridad nacional. ¿Cómo te voy a discutir que el listado de personal no es seguridad nacional? Y qué sé yo, sí, a nosotros nos parece obvio, ¿no? No es seguridad nacional. Nosotros, ¿cuántos lápices compró la agencia de inteligencia? Bueno, no es seguridad nacional, pero bajo las normas de seguridad nacional, bajo las normas de inteligencia de los estados, te entraba todo. Entonces, preguntar presupuesto de seguridad nacional era información clasificada como reservada. Entonces, los principios de Swan son un paraguas a la discrecionalidad. Es esto de los propios estados se limitaron a eso que tanto les gusta hacer, que es decir, esto no te lo doy porque es seguridad nacional. Y establecieron un par de cosas de estos principios. Que quienes pueden decir, clasificar información como información de seguridad nacional que no pueda ser entregada. Solo las autoridades que tengan responsabilidad en la protección de la seguridad nacional. O sea, no puede un ministro de Economía, por ejemplo, proteger información. No puede un juez proteger información. Va a tener que ver si hay una norma firmada debidamente por una autoridad responsable en la protección de la seguridad nacional para decir que eso es seguridad nacional. Un juez, si le pidieran información sobre la justicia, no un juez resolviendo pedidos, ¿se entiende? Digo, la justicia tiene ese doble rol, es el órgano que resuelve los pedidos de acceso a la información en última instancia de cualquier poder del Estado, pero también la justicia es como sujeto obligado que recibe sus propias solicitudes. Me estoy refiriendo a esta segunda función. Y el segundo gran principio de esto es que la información reservada como por seguridad nacional tiene que estar en las leyes. Tiene que haber leyes que reserven la información. No puede haber un acto discrecional de esto A, B y C te lo reservo. Tiene que estar establecido en una ley y tienen que nuevamente estas excepciones o esta información vinculada a la seguridad nacional, como las excepciones de acceso, tienen que ser proporcionales a una sociedad democrática. De nuevo, no puede ir cualquier cosa a la seguridad nacional. Digo, tiene que ser cierta información que voy a tomarme como Estado el tiempo y el trabajo de analizar a la luz del principio y del derecho de acceso a la información pública qué información sobre seguridad nacional no puedo entregar también para proteger a la sociedad democrática, a la sociedad en su funcionamiento dentro de los parámetros de la democracia. Y tiene que ser anterior a la solicitud. Y justo me llega una solicitud que dice cuántas personas trabajan en la Agencia de Inteligencia del Estado, y yo digo, ¡ay, no! Esto era seguridad nacional y me olvidé de ponerlo en la ley. Armo una ley, pasa la ley por el Congreso y finalmente llega, y entonces en esos 15 días que tengo para responder hay una ley nueva. Eso está mal, no se puede hacer. Siempre tiene que ser ley previa. Y si no lo previeron antes, se entregará la información. Exacto, digo, eso tiene que ser, eso por supuesto acá desde ya, en cualquier excepción, digo, yo no puedo exceptuarla en el momento, digo, me piden información vinculada, no sé, a defensa, parecido a seguridad nacional, pero de otra rama de la seguridad de los estados, no puedo exceptuarla cuando me lo piden. O sea, tengo que decir, esta información ya estaba exceptuada.
pero claramente los principios del SWAN necesita estar en una ley. Entonces, es como si uno dijera, en este ecosistema de normas está la ley de acceso y los principios del SWAN es como un planeta que circula, que rota alrededor del acceso del derecho a acceso a la información para darle más garantías al ejercicio del derecho, ¿no? Para darle más luz a las excepciones. El otro gran tema, y este sí es central en la justicia, es el tema de la privacidad y la protección de los datos personales. No es exactamente lo mismo la privacidad y los datos personales, pero como no es una charla sobre protección de datos, vamos a hablar de privacidad y datos personales como si fuera lo mismo. La protección de la privacidad y de los datos personales surge al mismo tiempo que la garantía del derecho a acceso a la información. De la misma manera que las personas tenemos garantizado nuestro derecho a acceder a la información que tiene el Estado, que genera el Estado, también tenemos el derecho, y está en las mismas tratados y convenciones de derechos humanos, tenemos derecho a guardar nuestra privacidad en la sociedad y que el Estado proteja nuestros datos personales que tiene de manera compulsiva, que recaba de manera compulsiva. Esas mismas convenciones nos protegen de esto, del uso abusivo y la transferencia de datos personales que el Estado puede hacer de nuestros datos, que nosotros somos como propietarios del dato quienes tienen que decidir qué se hace con nuestros datos. Como el Estado nos regula, efectivamente nosotros hacemos una transferencia permanente de datos al Estado. La contraparte de esa transferencia de datos es que el Estado nos garantiza que los va a proteger. Por eso es una de las excepciones de la ley de acceso, de las normas de acceso a la información, que está en esta información confidencial que se va a mantener en principio resguardada de manera permanente. ¿Qué es un dato? ¿Qué son los datos personales? Va a haber una definición acordada por los estados. Digo, esto no lo escribí yo, no lo escribió Inés, esto es lo que en el mundo los países consideran que son los datos, es información que identifica o puede usarse de manera razonable para identificar una persona en particular de forma directa o indirecta. O sea, es lo que me va a hacer que yo identifique a Inés como Inés, a Julio como a Julio, o a Adriana como Adriana o a Eugenia como Eugenia. Especialmente por referencia a un número de identificación, pasaporte, DNI, documento único, etcétera, o factores relacionados con nuestras cuestiones físicas, fisiológica, mental, económica, cultural. Es todo aquello que nos va a identificar o que nos va a permitir identificar. Esos son los datos personales. O sea, cualquier información que haga razonablemente posible la identificación de una persona. Dentro de esta idea de dato personal, que vamos a proteger, todos los datos personales el Estado tiene la obligación de proteger, va a haber un grupo de datos específicos que van a tener una instancia mayor de protección. Digo, y ahí depende también, esto es también acordado, es un estándar, que dentro de este grupo de datos que mencionaba antes, va a haber un grupo de datos con mayor nivel de protección, que son los que se conocen como los datos de carácter sensible, que son datos vinculados ya a cuestiones religiosas, de salud, de orientación sexual, orientación política, sindical, que de usarse podrían generar situaciones de discriminación. Podrían generar discriminación al propietario del dato. Te voy a discriminar por cuestiones de salud, te voy a discriminar por tu orientación sexual, te voy a discriminar por tu orientación religiosa. Discriminar o genera una peligrosidad, ¿no? Como exacto. Es la identificación, porque el dato personal de carácter sensible es dato personal primero, entonces ya genera una identificación
Y segundo, pongo en riesgo a esa persona por diferentes motivos. Eugenia iba a dar seguramente ese ejemplo, yo voy a dar otro, la dejo que dé el de ella. En una dictadura que persiguen a las personas por sus orientaciones políticas o su militancia sindical, dar esta identificación a qué partido político uno está afiliado o a qué organización sindical pertenece, pone en riesgo la vida de las personas. Entonces, por eso tienen mayor nivel de protección. Exacto, no, ese está bien. Yo iba a decir, el mundo está patas para arriba hoy con las cuestiones religiosas y tiene que ver con, bueno, nada, que nos puedan perseguir o nos puedan, por cuestiones religiosas o de salud, o digo, con todo, que por suerte eso ya está mucho más, mucho menos expuesto en nuestras sociedades, pero digo, cuando apareció la epidemia del SIDA, el HIV, digo, era un tema de discriminación en los trabajos. Entonces, este grupo de discriminación y riesgo potencial a la vida y a la seguridad del titular del dato, por supuesto, mucho más grave que una discriminación que ya por sí es grave, este conjunto de datos llamados sensibles tienen un nivel mayor de protección. Si el Estado tiene que proteger todos los demás, están recontra protegidos. Son como súper protegidos. Y en este aprendizaje que hemos hecho de las normas, originalmente las normas hablaban de protección de datos personales sensibles y hoy las normas hablan de datos personales. Ya no dicen sensibles. Lo sensible es obvio que hay que proteger, pero los datos personales los tenemos que proteger seguro, también más allá que no sean sensibles. ¿Por qué? Porque no es información pública, porque ahí el Estado tiene que demostrar que hay un interés público en conocer si Inés Selwood salió por el aeropuerto de Ezeiza el 7 de noviembre, qué sé yo. No hay un interés público. La información es pública, no hay un interés público de eso, sino el dato, el interés protegido es el de Inés, que es su privacidad, si salió o no salió, etcétera, del aeropuerto internacional de Ezeiza, se tomó un avión, quiero decir, para dar un ejemplo. Y finalmente, en este avance, digo, y hoy seguramente muchos de ustedes lo trabajen y lo vieron, hoy la agenda de protección de datos, hablamos, la agenda de datos abiertos, sí, pero la agenda de protección de datos es la agenda de política pública de las relaciones internacionales. Cómo los estados protegen los datos de sus ciudadanos, las empresas, las obligaciones a las empresas para que tengan normas de protección de datos. Lo vemos en Europa con el Reglamento General de Protección de Datos, que obliga a los estados y a las empresas a tener determinadas reglamentaciones para ser país que puedan compartir datos. Lo vemos en el Convenio 108 Plus, que promueve Europa, pero que los países del mundo se suscriben si cumplen determinadas reglamentaciones. Lo vemos en los principios iberoamericanos que no llegan a ser una norma formal como el Convenio 108 o el Reglamento Europeo, pero sí los países latinoamericanos y del Caribe han acordado ciertos principios en protección de datos, porque es lo que digo, la protección de los datos de las personas y qué hacen las empresas, sobre todo con nuestros datos, es un tema de la agenda pública hoy y que sí o sí va en línea con el acceso a la información y, por supuesto, con temas de justicia. Y en esto, lo que los países han acordado es esto que se llaman los derechos ARCO, vinculados a los datos personales, que es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Yo, titular del dato, tengo derecho a acceder a mi dato. El Estado no me puede negar qué datos tiene mío. Tengo derecho a rectificarlos, a ver qué datos tiene y decir, no, te equivocaste, esto no es así, yo no vivo acá, no tengo esto, no. Tengo derecho a cancelarlo, tengo derecho a decirle al Estado, no, borrame de esa base de datos, y tengo el derecho a oponerme al tratamiento de datos. Estos derechos ARCO
¿cómo se llaman? Y por eso un arco y flecha, son los derechos, como la base mínima que los países acuerdan en función de los datos personales, y tal vez es uno de los ejes centrales para pensar el acceso a la información en las organizaciones de justicia y en los límites que las organizaciones de justicia le puedan dar al acceso a la información o ampararse en los datos personales, más que nada cuando se trata de información de lo que se llama la jurisdicción del caso, ¿no? Del tratamiento de las causas judiciales, penales, civiles, comerciales, etcétera. Ahí. Transparencia activa, transparencia pasiva, lo voy a pasar porque ya lo hablamos. Es medio un chiste esta lámina o medio graciosa porque, bueno, la pasiva está recibiendo las solicitudes y la activa la difunde sin que medie una solicitud. Y rápidamente vamos al acceso a la información pública y la justicia abierta. ¿Querés, Ine, vos? Sí, ahí me escuchan, sí. Sí. Acá un poco hablábamos al principio muy poquitito sobre cómo llegamos al concepto de justicia abierta, ¿sí? Más o menos en 2010, 2011 se empieza a discutir y finalmente se crea la Alianza por el Gobierno Abierto, en donde las administraciones públicas deciden esto que nosotros ahora llamamos transparencia activa, mostrar, publicitar, publicar información sobre su accionar, sobre sus administraciones, y como venimos de una traducción del inglés, que es Open Government Partnership Government, entendido como administración, entendido como poderes ejecutivos. Como decíamos antes en las discusiones con las otras personas que participaron, siempre los ejecutivos estuvieron un poquito más adelante, ¿no? Eran compromisos que firmaban los poderes ejecutivos del mundo, empezamos con el norte, pero luego muchos países del sur global también se sumaron, compromisos que firmaban en donde ponían a disposición información para que la sociedad civil o co-cree, también otra palabra que estuvimos escuchando bastante, cree de manera participativa estos compromisos que se iban a llevar adelante a lo largo de determinado periodo de tiempo, en general 2 años, 4 años, bueno, depende después cómo siguió. Así empezó el concepto de gobierno abierto, aunque nosotros entendemos gobierno como el poder ejecutivo, en realidad se quería hablar de lo que es el Estado abierto. Por eso pasamos luego a 2013, en donde empezamos a ver la traducción de este concepto que venía como del norte. Entonces decimos, no, para los países, sobre todo latinoamericanos o del sur global, entendemos que la administración pública es el Estado. Entonces, no hablemos más de gobierno abierto, sino hablemos de Estado abierto. Si no, se seguía mirando a los ejecutivos. En este tiempo, los ejecutivos ya estaban haciendo cosas. Por eso decimos que los legislativos venían un poquito más atrás y los judiciales muchísimo más atrás. Pero bueno, los ejecutivos tenían como la punta de lanza y atrás venían los demás poderes. Pero sin embargo, esto era el Estado abierto. Entonces, dejamos de hablar un poquito de gobierno abierto, aunque OGP, como conocemos todos, sigue siendo la Alianza por el Gobierno Abierto, pero hablamos de Estado abierto. Cuando empezamos a hablar de Estado abierto y vemos las especificaciones de cada poder que compone este Estado, empiezan lo que llamamos y que todos conocemos parlamentos abiertos, es decir, los poderes legislativos empiezan a decir, bueno, yo también, como poder legislativo, voy a empezar a mostrar lo que hago, voy a empezar a dar a publicidad la información que tengo, voy a hacer procedimientos para recibir solicitudes de acceso a la información, porque por más que veníamos de las leyes modelo que involucraban a los poderes legislativos, no había un ejercicio, no había una costumbre, nadie pedía información a los legislativos. Y también voy a empezar a mirar más a la sociedad civil como para hacerla partícipe de las acciones que pueda hacer a futuro. Aunque en general los parlamentos, como ustedes saben, son los representantes del pueblo, entonces de por sí se entendía que ya había una participación ciudadana, sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas participamos a la hora del voto, ellos van a la Cámara de Diputados, senadores, legislaturas, etcétera, y después nunca más. Entonces, la verdad que
empezaron a co-crear junto con sociedad civil o con personas que estaban interesadas en realizar acciones con las legislaturas. Y por último, rezagado, venía el Poder Judicial, que como todos saben, hasta entonces es o siempre lo fue en América Latina, y en el resto del mundo también, por lo menos en Europa, nosotras que hablamos con colegas que están en otras partes del mundo, dicen lo mismo. La verdad que en ese sentido no es que América Latina viene atrás, sino que la verdad en el mundo es así. Son los poderes más oscuros, los poderes que están más de espaldas a la ciudadanía, porque claramente enseguida juegan, como decimos en Argentina, la carta o no sé cómo se dice en otros países, pero juegan la carta de la independencia, ¿no? Tienen la excusa de que ellos son independientes, entonces se cree que por ser independientes no tienen que rendir cuentas, no tienen que publicar lo que hacen, lo que no hacen, dónde lo hacen, cuánto sale lo que hacen, cómo lo hacen. Entonces, la verdad que fue un trabajo muy fuerte. Acá hay otra expresión que me gusta mucho cuando hablamos de trabajar con los poderes judiciales, que es remar en dulce de leche. Seguramente a ustedes les gustará el dulce de leche y bueno, imagínense remar en dulce de leche, que es una cosa muy espesa, pero sin embargo se llegó al concepto de justicia abierta. Entonces hoy por hoy ya tenemos todo este abanico en donde podemos finalmente hablar de justicia abierta. Y bueno, esto es un poco el ejemplo de lo que nosotras decíamos de por qué los poderes judiciales, las organizaciones de justicia necesitaban subirse a este barco de la justicia abierta. Necesitaban empezar a mostrar que hacían cosas, que cómo las hacían, dónde las hacían, cuánto gastaban en lo que las hacían, porque de vuelta manejan fondos públicos y tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, tienen que ser accountable con sus ciudadanos. Esto es la fuente del Latinobarómetro de 2020, ahí vemos la confianza en el Poder Judicial, están los diferentes países que miden el Latinobarómetro. Si ustedes suman ninguna y poca, amarillo y violeta, imagínense los porcentajes que da. Uruguay siempre es el que mejor está en Latinoamérica, pero es más de la mitad de los porcentajes en todos los países, menos en Uruguay, corresponde a que las personas tienen poca o ninguna confianza en los poderes judiciales. Pasamos a otra. Cuando empieza a suceder esto, que el Poder Judicial queda como expuesto, ¿no? Queda como en evidencia de que no estaban subiéndose a las iniciativas que el mundo, ¿no? De acuerdo al desprestigio que tenían los poderes judiciales, de acuerdo al desprestigio que tenía la política en general, empiezan a hacer iniciativas para mostrarse y para brindar más información, es que la justicia, las organizaciones judiciales, porque había muchas organizaciones judiciales que sí estaban trabajando muy bien, deciden sumarse a estos compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto sobre justicia. Entonces, los ministerios públicos se juntan y quieren hacer un portal de datos abiertos. Los consejos de la magistratura o los órganos que sancionan o que nombran jueces deciden mostrar cómo es el camino crítico para que un juez sea designado o una jueza sea designada. Entonces, así empiezan a co-crear, junto con sociedad civil, con ciudadanos y ciudadanas, compromisos relacionados a la justicia. Ahí vemos cómo en América Latina es una de las regiones que más compromisos de justicia abierta ha incorporado. Esto es del 2021 y vemos cómo hay cuestiones de justicia abierta tanto en los ejes de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en todos los países de América. Pasamos, estamos medio sobre la hora. Ahí lo que te voy a proponer lo siguiente y les dejamos un gancho para la semana que viene. Estamos, a ver, Julio, si te parece también. Este es el índice de transparencia pasiva, es una creación de Rija, la verdad que está buenísimo, es acceso a la información en poderes judiciales. Nos queda una sesión más la semana que viene, que con Inés teníamos la propuesta de terminar de ver el índice y proponerles que participen de una conversación con
2 personas de la región súper relevantes en materia de implementación del acceso a la información, la representante del órgano garante, el órgano de control de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucha experiencia en materia de acceso a la información y grupos en situación de vulnerabilidad. María Gracia Andía es una súper experta en materia de acceso a la información y el trabajo que hace desde la Ciudad de Buenos Aires es muy rico para entender una implementación exitosa, mirada hacia las personas, con eje en las personas, y María del Carmen Nava, que es comisionada de Info Ciudad de México, el órgano garante de la Ciudad de México, pero que también tiene mucho trabajo vinculado a acceso a la información y justicia abierta, y entonces lo que queríamos era proponerles a ustedes que participen de esta conversación con estas 2 súper expertas, que es un recontra ¿cómo se dice? Oportunidad y de poder escucharlas. Como tenemos 2 horas más la semana que viene, también podemos navegar el índice con un poquito más de detalle para no hacerlo ahora a las apuradas. Y Julio, decime si te parece bien, si pueden, a través del correo electrónico o de una plataforma que vos, que sos genio de la tecnología, les des, que nos acerquen preguntas para si queremos los primeros 15 minutos de la semana que viene, preguntas o comentarios o temas de los que quieran volver antes de dar inicio a la presentación del ITP y de la charla. Yo dejo de compartir, así nos vemos un poquito más y nada, aquí estamos.